El teléfono estaba ahí, sobre la mesa del comedor, la pantalla encendida por la notificación de un mensaje. No era mío. Tampoco era una intrusión premeditada. De hecho, al principio ni siquiera lo miré. Solo escuché el vibrar suave y pensé en ignorarlo, pero mi mirada terminó resbalando hacia la luz. Era el celular de Valeria. Mi plan era simplemente llevárselo a su habitación, donde ella dormía profundamente después de un día agotador. Pero antes de agarrarlo, la vista periférica me traicionó. Vi mi nombre, iluminado en la parte superior de un mensaje entrante, proveniente de Marcelo. En un principio pensé que podía ser un mensaje legítimo, quizá algo cotidiano, algo que no significara nada, pero la frase me atrapó como una garra cerrándose en torno a mi pecho. ¿Qué te dije, Valeria? Te lo advertí. Ella siempre reacciona así. No sabe controlar ese carácter. Fruncí el ceño. No entendía. ¿Advertido de qué? ¿Qué reacción? ¿Qué carácter? Y sobre todo, ¿por qué hablaba de mí como si fuera un extraño peligroso? El teléfono vibró otra vez. Otro mensaje, largo, un párrafo entero donde Marcelo detallaba, no, inventaba, una conversación que yo supuestamente había tenido con él esa tarde. Hoy me llamó otra vez para desquitarse. Está resentida, se nota. Vos tratá de no darle tanta importancia a lo que diga. Últimamente está diciendo cosas muy inapropiadas. Mis manos se congelaron en el aire. Esa conversación nunca existió. Yo no había hablado con él en todo el día, ni en la semana. Mi garganta se cerró como si hubiera tragado arena. Sentí calor en las mejillas, ese calor corrosivo que sube desde el pecho cuando te das cuenta de que algo terrible está pasando y vos ni siquiera estabas preparado para sospecharlo. Yo no estaba preparada para nada de eso. Me descubrí desbloqueando el teléfono, sin pensar, guiado por la urgencia. No por la curiosidad maliciosa, sino por un instinto más básico, autopreservación. Necesitaba entender el alcance de aquello. Necesitaba saber cuánto daño había hecho sin que yo lo supiera. Deslicé la pantalla hacia arriba y encontré el infierno. Los mensajes se remontaban semanas atrás, quizá meses si hubiera seguido haciendo scroll con suficiente coraje. Marcelo escribía con una calma absoluta, como si estuviera dando un testimonio objetivo de mi conducta. Decía que yo había criticado a Valeria por decisiones que jamás comenté. Exageraba mis errores, me atribuía palabras que jamás dije, sugería intenciones oscuras detrás de mis gestos más inocentes. Valeria respondía poco, a veces con monosílabos, otras con un «¿Estás seguro?», que me atravesaba como una flecha, pero no lo desmentía, no lo ponía en duda, confiaba en él, confiaba en Marcelo, el ejemplo perfecto, el hijo impecable, el hombre al que todos admiraban. En ese instante, una imagen mental, casi infantil, se construyó con una violencia insoportable. Marcelo parado detrás de mí, como cuando éramos chicos, señalándome con el dedo mientras todos los demás creían su versión de lo ocurrido. Él siempre fue convincente. Su voz siempre sonó a verdad incuestionable. La sensación física que tuve fue de caída libre, como si el piso debajo de mí hubiera desaparecido. Me apoyé en la mesa con ambas manos, tratando de estabilizarme. No podía respirar bien. Mis latidos golpeaban demasiado fuerte. No sabía si llorar, gritar o simplemente dejarme caer al suelo. Lo que estaba viendo no solo era una traición, era una manipulación meticulosa, quirúrgica, una construcción de narrativa tan precisa que si no fuera porque yo conocía la verdad, hasta yo mismo podría haber creído que Marcelo tenía razón. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo venía preparando esto? ¿Desde cuándo me veía como un obstáculo a remover? Miré hacia el pasillo oscuro, donde Valeria dormía. Ella era todo, mi hermana, mi aliada, mi contraparte suave en un mundo que a veces parecía demasiado áspero, y Marcelo estaba metiendo sus manos en nuestra relación
moldeándola a su favor, como si nosotros fuéramos piezas de un tablero que él tenía el derecho de mover. El aire se volvió denso, pesado, casi sólido. No quise leer más. Cerré el teléfono de golpe, como si eso pudiera deshacer lo que había visto. Pero las palabras ya estaban grabadas en mí, como tatuajes involuntarios. Sentí un temblor en los dedos. La habitación me resultaba ajena, como si mi casa hubiera cambiado de forma mientras yo leía. Las sombras parecían más largas, el silencio más profundo. Cada objeto, cada foto, cada recuerdo de infancia dispuesto sobre la mesa adquirió un nuevo peso, una nueva versión de sí mismo que yo no había contemplado nunca. Mi infancia. Ahí estaba el nudo. Marcelo no era el protector, sino el arquitecto silencioso de nuestras desdichas, susurros, secretos y traiciones, la verdad que rompió mi mundo. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales y la familia reía en la sala contigua, sentí que un hilo invisible se rompía, un hilo que me conectaba a quien creí siempre mi protector. Yo soy Elvira y esta es mi historia. Una que comenzó con cariño y terminó en un laberinto de traición y secretos que nadie sospechaba. Marcelo siempre había sido el favorito de la familia. Todos confiábamos en él ciegamente. Era atento, amable, y siempre tenía la palabra exacta para calmar cualquier problema. Cuando yo era niña, me sentaba a su lado en la sala, escuchando sus historias sobre viajes y aventuras, y sentía que podía confiarle cualquier cosa. Para mí, Marcelo no era solo un tío, era un confidente, alguien que parecía comprenderme mejor que nadie. Con él, compartía mis secretos más íntimos y mis miedos más ocultos, sin imaginar que esa confianza se convertiría algún día en un arma en mi contra. Todo comenzó aquel verano en que regresé de la universidad. Había pasado un año lejos de casa, sumida en libros y proyectos, con la ilusión de reencontrarme con mi familia y mis raíces. Mis primos y yo estábamos organizando la celebración del cumpleaños de mi hermana menor, Valeria, y Marcelo se ofreció a ayudarnos, como siempre. Con su sonrisa impecable y sus gestos generosos, parecía el héroe de la familia. Al principio todo parecía normal. Marcelo coordinaba la decoración, hacía bromas con los primos y nos daba consejos sobre cómo sorprender a Valeria. Yo me sentía feliz de tenerlo cerca, pero poco a poco comenzaron a surgir pequeñas cosas que me hicieron dudar. Comentarios sutiles, casi imperceptibles, que parecían inocentes pero cargados de intención. Marcelo hablaba sobre lo independiente que se estaba volviendo Valeria, sobre lo imprudente que yo podía ser a veces, siempre con esa sonrisa que parecía tranquilizarnos. Me di cuenta de que buscaba separarnos emocionalmente, sembrando dudas en el corazón de mi hermana y en el mío. Empecé a notar también los mensajes secretos que él intercambiaba con Valeria. Al principio no les presté atención, pensando que era normal que un tío tuviera complicidad con su sobrina favorita. Pero había algo extraño. Esos mensajes aparecían y desaparecían rápido, y cuando Valeria los recibía, cambiaba su comportamiento. De repente se volvía más distante conmigo, más reservada. Marcelo estaba jugando con nuestra relación, manipulando la manera en que nos veíamos y nos sentíamos. Y yo, que siempre confié en él, me sentía impotente, incapaz de demostrarlo sin que sonara a paranoia. Una tarde decidí confrontarlo indirectamente. Lo observé mientras hablaba con Valeria en la terraza. Su tono era suave, casi paternal, pero sus ojos tenían una chispa calculadora que me heló la sangre. Marcelo no estaba cuidando de Valeria.
Estaba moldeándola, guiando sus decisiones de forma que favorecieran su control emocional sobre todos nosotros. Sentí una mezcla de miedo y rabia que no había sentido antes. Mi corazón latía con fuerza, y por primera vez dudé de la persona que siempre creí intachable. Los días siguientes se hicieron más tensos. Cada vez que Valeria y yo intentábamos compartir un momento, Marcelo estaba ahí, interviniendo sutilmente, cambiando conversaciones, desviando nuestra atención. Era tan habilidoso que parecía que lo hacía por cariño, por protección, pero yo podía sentir la intención oculta: manipular, separar, controlar. Cada gesto amable suyo se convirtió en una duda punzante en mi mente. La noche empezó como muchas otras, silenciosa, casi suspendida en un vacío tibio que solo la luz del escritorio lograba perforar. Tenía frente a mí un montón de fotos impresas, algunas recientes, otras gastadas en los bordes por el paso del tiempo. Había decidido armarle a Valeria un álbum para su cumpleaños, algo sencillo e íntimo, lleno de recuerdos que pudieran acompañarla en cualquier etapa de su vida. Ella siempre había tenido un modo particular de mirar las fotos. Las sostenía con ambas manos como si fueran frágiles, y estudiaba cada rincón como si allí, escondido en el fondo borroso, hubiera un secreto que aún no había descubierto. Yo quería darle algo que le hiciera sentir lo que yo sentía al verla sonreír frente a una imagen, que los momentos valían la pena, incluso aquellos que dolían. Pero esa noche, sin que yo lo anticipara, las fotos dejaron de ser el foco, y todo se quebró. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte a este canal, ya que aquí en Historias con Lola, los recuerdos de juegos, de excursiones familiares, de noches en las que Marcelo me ayudaba con la tarea o me daba consejos como un buen hermano mayor. Esos recuerdos empezaron a desdibujarse bajo una luz nueva, más fría. Por primera vez me pregunté si todo aquello había sido genuino o si, desde temprano, Marcelo había aprendido a manejar los hilos de las percepciones ajenas. Me llevé una mano al pecho. Me dolía, literalmente, como si la verdad recién descubierta pesara demasiado para caber completa en mi cuerpo. Necesitaba aire. Salí al balcón sin hacer ruido. La ciudad estaba muda, dormida, pero las luces lejanas parecían parpadear con un ritmo inquieto. El cielo estaba nublado, esa clase de nubes bajas que parecían aplastar todo lo que estaba debajo. Me apoyé en la baranda y dejé que el viento frío me despejara las ideas, pero no lo logró. La indignación empezaba a filtrarse a través del miedo, como si una parte de mí se negara a aceptar la vulnerabilidad en la que Marcelo me había colocado y, en cambio, buscara defenderse. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a manipular a Valeria? ¿Cómo se atrevía a usar mi nombre como si fuera una herramienta para moldear la imagen que le convenía? Yo no era perfecta. Tenía mis errores, mis altibajos, mis momentos de enojo, pero jamás había sido deshonesto con ella. Jamás había levantado la voz sin razón. Jamás la había tratado con indiferencia o desprecio. Todo lo que hacíamos juntos estaba construido sobre la confianza, o al menos eso creía. La idea de que Valeria podía haber empezado a dudar de mí, aún sin decirme nada, me perforó el pecho con una punzada aguda. Quizá por eso estaba más distante últimamente. Quizá por eso cambiaba de tema cuando hablábamos de Marcelo. Quizá por eso había noches en que la veía pensativa, mirando su celular y luego guardándolo rápido al verme entrar. No era casualidad, no era mi imaginación. Había una historia paralela que Marcelo estaba escribiendo en tiempo real, una historia donde yo era el antagonista. Y la familia siempre lo había visto como el héroe, como el que tomaba las mejores decisiones, como el que sabía más, como el que tenía la respuesta adecuada para todo. A mí me querían,
Sí, pero desde un lugar distinto, más condescendiente, más frágil, como si yo viviera perpetuamente a la sombra de alguien que jamás cometía errores visibles. Tal vez esa dinámica había sido siempre el terreno fértil para lo que ahora estaba ocurriendo. Me senté en una silla del balcón, sintiendo que las piernas no me sostenían. Pasé una mano por el cabello, tratando de ordenar mis pensamientos, pero cada vez que intentaba hacerlo, la tensión me recorría como un corrientazo. No podía hablar con Valeria ahora, no así, no con el pecho hecho añicos, pero tampoco podía permitir que Marcelo siguiera construyendo su versión sin oposición. Necesitaba entender. Necesitaba saber por qué. Necesitaba saber qué había motivado tal nivel de manipulación. ¿Era envidia? ¿Control? ¿Un hábito viejo que yo nunca había visto claramente? ¿O algo más profundo, más oscuro o más personal? Levanté la vista hacia el interior del departamento, donde las luces cálidas contrastaban con la frialdad de la noche exterior. El álbum empezado seguía sobre la mesa, lleno de fotos en las que sonreíamos los tres juntos. Fotos familiares donde Marcelo parecía tan natural, tan confiable, tan presente. La ironía me revolvió el estómago. Pensé en confrontarlo, en escribirle, en pedirle explicaciones, pero el solo imaginar su voz calma, su tono cargado de falsa preocupación, diciendo algo como «Estás interpretando mal las cosas», me hacía arder la sangre. Siempre había sido experto en dar vuelta a situaciones sin levantar la voz, en quedar como víctima ante la menor acusación, en hacer dudar al otro de su propia percepción. Si lo enfrentaba sin pruebas, sin un plan, sin un control absoluto de mis emociones, él lo usaría en mi contra. Siempre lo había hecho. Siempre había encontrado la forma de quedar por encima. Y yo no podía permitirlo más. No esta vez. Volví dentro del departamento. Apagué las luces del living porque el resplandor empezaba a irritarme. Luego recorrí la casa en silencio, asegurándome de que Valeria seguía durmiendo. Sus respiraciones eran lentas, regulares. Su rostro lucía tranquilo, ajeno al terremoto que estaba viviendo yo a pocos metros. Me quedé parado un momento en la puerta, observando la quietud. Ella confiaba en él, y yo, al parecer, no tenía idea de qué tan profundo había llegado esa confianza. Pasé la mano por el marco de la puerta, como si eso pudiera sostenerme. Luego regresé al comedor y me senté, con el celular de Valeria aún cerrado frente a mí. Encenderlo otra vez me daba miedo, como si cada mensaje pudiera abrir una herida nueva, pero al mismo tiempo, cada mensaje era una distorsión calculada, una insinuación velada, un comentario que buscaba sembrar dudas sin parecer explícito. Marcelo jamás decía nada directamente, era demasiado inteligente para eso. Jugaba con la ambigüedad, con la sugerencia. Y Valeria parecía atrapada en esa red sin siquiera darse cuenta. Cuando terminé de leer, mi cuerpo temblaba. No sabía si era rabia, tristeza o miedo. Probablemente las tres cosas. Me levanté de golpe, incapaz de seguir sentado. Caminé hacia la ventana y apoyé la frente contra el vidrio frío, tratando de calmarme. Pero en lugar de serenidad, lo que sentí fue determinación. Una llama interna que había estado apagada mucho tiempo comenzó a arder. Tenía que hacer algo. Tenía que recuperar mi relación con Valeria, no desde la indignación, sino desde la verdad. Tenía que descubrir por qué Marcelo estaba haciendo esto. Tenía que romper la imagen perfecta que todos creían incuestionable. Pero no podía apresurarme. No podía cometer un error, porque por primera vez en mi vida, Marcelo no era solo un hermano complicado, era un enemigo silencioso, un enemigo que conocía mis debilidades mejor que nadie. Respiré hondo, y entonces lo decidí. No iba a quedarme de brazos cruzados, no iba a permitir que siguiera manipulando lo que yo más amaba, no iba a seguir siendo la pieza que él movía.
Iba a enfrentar esta historia, iba a exponerlo. Pero para hacerlo, tenía que convertirme en alguien que él nunca viera venir. El insomnio se convirtió en un animal con dientes, mordiendo cada pensamiento que intentaba calmar. Me levanté antes del amanecer con la mente hecha trizas, sintiendo que la casa respiraba de una forma extraña, como si cada pared fuera cómplice del engaño que yo apenas estaba empezando a comprender. Marcelo dormía en la habitación de invitados. Había llegado para la cena familiar y se quedaría 2 días más, y la sola idea de escucharlo respirar del otro lado del pasillo me revolvía el estómago. Valeria estaba en su cuarto, la puerta cerrada, su teléfono seguramente bajo su almohada como un pequeño altar de secretos. Tomé aire. Me repetí, no vas a dejar que sigan manejándote. No otra vez. El sol apenas asomaba cuando escuché la cafetera. No fui yo. Alguien más estaba despierto. Descendí con cautela. Marcelo estaba en la cocina, de espaldas, moviéndose como si fuera el dueño de la casa. Llevaba esa sonrisa contenida que siempre había confundido con serenidad, pero que ahora reconocía como algo más oscuro, una máscara bien entrenada. «Elvira, buenos días», dijo sin voltearse. «Duermes poco últimamente». Me detuve en seco. ¿Cómo demonios lo sabía? «¿Y tú duermes demasiado en esta casa?», respondí, más cortante de lo que planeaba. Él rió suavemente. Un sonido hueco. Se giró con 2 tazas servidas. «Pensé que te vendría bien un café. Te veo tensa». Era exactamente el tipo de frases que siempre usaba. Suaves, cuidadosas, capaces de hacerte quedar como exagerada si reaccionabas con brusquedad. Extendió una de las tazas hacia mí. «No quiero café», logré decir, evitando mirarlo a los ojos. Él inclinó la cabeza con un gesto teatral. «Valeria me contó que estabas un poco sensible». No pensé que era para tanto. Mi corazón se apretó como un puño, así que ya había hablado con ella, por supuesto. «¿Qué te dijo?», pregunté, aunque sabía que era una trampa. «Solo que últimamente te tomas todo demasiado personal. Que estás cargando cosas viejas», creo que dijo. Me apoyé en la encimera para no temblar. Ese era el juego. Marcelo distorsionaba. Valeria repetía. Y yo quedaba como la inestable. Lo había visto en los mensajes. Ella no era su víctima. Ella era su aliada. Marcelo dio un sorbo a su café sin apartarme la vista. «Elvira, ¿no crees que ya tienes suficiente con tus propios asuntos?», dijo con esa suavidad venenosa. «Pelearte con Valeria no te hará bien ahora». «¿Qué asuntos?», pregunté, sintiendo cómo mi voz empezaba a quebrarse en rabia. Él arqueó una ceja, como si yo fuera la que estaba actuando fuera de lugar. «Bueno, todos sabemos que siempre has sido un poco impulsiva, y Valeria solo está preocupada por ti. No quiere que termines haciendo algo de lo que después te arrepientas». Era exactamente lo que había leído en su teléfono. Él la había preparado para esto. Él había sembrado la idea de que yo era un peligro emocional. Y ella, encantada de tomar el papel de hermana protectora, había mordido el anzuelo. O quizás siempre lo había querido creer. Me obligué a respirar. «Vas a dejar de hablar de mis impulsos, Marcelo», le dije, «y vas a dejar de poner a Valeria en mi contra». Por un instante su expresión cambió, sutil, casi imperceptible, pero lo suficiente para confirmar que mis palabras habían tocado un nervio. «¿Ponerla en tu contra?», repitió con una sonrisa lenta, casi divertida. «Elvira, ¿no crees que ya estás empezando a sonar paranoica?». Ahí estaba, la palabra exacta, la que siempre negaba usar, la que lo delataba. No respondí. Lo dejé ahí, abundando en su propio veneno, y subí las escaleras haciendo caso omiso a su voz melosa, diciendo: «Hablemos después, cuando estés más calmada». Encontré a Valeria en su habitación, arreglándose el cabello frente al espejo.
El sol entraba por la ventana y bañaba su figura con una luz cálida que contrastaba brutalmente con la frialdad de su mirada reflejada. «Buenos días», dijo sin emoción. «Marcelo me dijo que estabas rara». Ese fue el momento en que entendí que no habría neutralidad. Ella ya había elegido un bando. «Necesito que hablemos», dije. «Claro», respondió colocándose un pendiente. «¿De qué?» Su voz estaba limpia, neutra, demasiado neutra. Había sido entrenada para esto, o se había dejado entrenar. Cerré la puerta detrás de mí. «Ayer vi tu teléfono», solté. La expresión de Valeria no cambió, pero sus manos dejaron de moverse por un segundo. «¿Mi teléfono?», preguntó, aunque sabía perfectamente de qué hablaba. «Los mensajes con Marcelo». Ella suspiró como si estuviera agotada de que yo estuviera agotada. «Elvira, no fue nada. Él te manipula, te miente, distorsiona cosas que digo para quedar él como el que te cuida». Valeria se cruzó de brazos. «¿Y tú qué haces? ¿Invadir mi privacidad para sacar conclusiones? ¿Proyectando cosas que...?» «No, no vas a hacer eso», la interrumpí. «No vas a voltear esto en mi contra». Ella frunció los labios. «¿Por qué habrías entrado a mi teléfono?» «Lo dejaste abierto». Valeria sonrió apenas, una sonrisa inclinada, peligrosa. «Claro, siempre tan conveniente». Me atravesó una punzada en el pecho. «Vi cómo hablaba de mí», insistí. «Cómo exageraba cosas, cómo te insinuaba que no debías confiar en mí». «Marcelo solo está preocupado», dijo ella, cortante. «Ve cosas que tú no ves». Mis manos temblaron. «¿Te escuchas? Es exactamente lo que él quiere, que pienses que no puedo ver, que estoy equivocada, que él es el que entiende todo mejor». Valeria me miró con esa mezcla de superioridad y lástima que usa solo cuando cree que está ganando. «Elvira, tú siempre has sido la más emocional. Marcelo solo quiere ayudarte». «¿Ayudarme cómo? ¿A alejarme de ti?» Ella bajó la mirada por un segundo, pero no por pena, sino como quien evalúa su siguiente movimiento. «Yo no necesito que nadie me aleje de ti», susurró finalmente. «Eres tú quien se aleja sola». Me quedé helada. Ese golpe no venía de Marcelo. Ese era suyo. «¿Eso crees?», pregunté con la voz rota. «¿Que me alejo sola?» Siempre has sido complicada, Elvira, dramática. Y Marcelo es estable, alguien que aporta paz. A veces creo que te incomoda que él sea tan claro cuando tú no lo eres. No pude evitar reír, una risa dura, incrédula. «Claro, Valeria, él es paz y yo soy drama». «Qué cómodo, ¿no?». Ella desvió la mirada hacia la ventana. «No quiero pelear». «Nadie quiere pelear cuando está ganando», respondí. Valeria apretó la mandíbula. «No sé qué más decirte, Elvira. Marcelo es parte de mi vida. Y tú, últimamente solo traes tensión. ¿Qué esperas que haga?». La respuesta era evidente. Lo había decidido. Me estaba eligiendo a él, y en un nivel perverso lo disfrutaba. «Cuando todo se caiga», le dije abriendo la puerta, «no digas que no te lo advertí». Bajé las escaleras con el corazón latiendo en el cuello. La casa estaba demasiado silenciosa, como si todo esperara mi próximo movimiento. Marcelo apareció en el umbral del comedor. «¿Todo bien con Valeria?», preguntó, fingiendo preocupación. Me acerqué a él, lo suficiente para que sintiera el filo en mi voz. «Eres patético, Marcelo». Él no se alteró, ni siquiera parpadeó. «Bueno, cada una tiene su opinión». «No eres perfecto», le dije, manteniendo la voz baja. «Solo eres habilidoso para esconder tus fallas detrás de los errores de los demás». Él sonrió con indulgencia. «Admiro tu capacidad para hacer de todo una tragedia personal. Deberías escribir un libro». «Ya lo estoy haciendo», mentí. «Y estás quedando pésimo». No esperé su reacción. Pasé junto a él y me dirigí a la puerta principal, sintiendo su mirada en mi espalda como un puñal inclinado. Salí a la calle. El aire frío me sacudió, pero no lo suficiente para ordenar los pensamientos.
¿Qué podía hacer? Si le contaba a alguien lo que había visto en el teléfono de Valeria, seguramente ella diría que inventaba. Si intentaba enfrentar directamente a Marcelo, él tenía a toda la familia hipnotizada. Y yo solo tenía fragmentos, intuiciones, un montón de piezas que nadie más veía. Pero sabía una verdad. Los dos jugaban juntos. No era solo él manipulando. Ella también mentía, también exageraba, también creaba versiones que la dejaban a ella como la víctima delicada. Siempre lo había hecho, solo que yo nunca lo había querido aceptar. Ese pensamiento: Valeria confía mucho en mí, Elvira, a veces demasiado. En ese momento lo había interpretado como humildad. Ahora lo veía como una advertencia. Regresé a casa al mediodía, con una decisión temblando en mis entrañas. Si ellos querían jugar a la perfección, yo iba a mostrarles el espejo. Entré, los encontré en la cocina, hablando en voz baja, demasiado baja. Cuando me vieron, se callaron, como si fueran dos niños atrapados. «Tenemos que hablar», dije. Valeria cruzó los brazos. «¿Otra vez?» Marcelo apoyó la mano en su hombro, un gesto lleno de teatralidad. «Elvira, quizás deberías descansar un poco». «Dame un minuto», exigí. «¿Solo uno?» Valeria rodó los ojos. «Está bien, habla». Los miré a ambos, no como familia, sino como un frente unido contra mí. «¿Quieren la verdad? Aquí va», dije. «Yo no voy a seguir llevando la culpa de sus juegos. No voy a seguir siendo el comodín emocional de nadie». Marcelo frunció el ceño por primera vez. Valeria se enderezó, alerta. «No soy yo quien está rompiendo la familia», continué. «Son ustedes dos, sus alianzas secretas, sus medias verdades, sus conversaciones donde yo soy inestable o impulsiva». Valeria abrió la boca, pero la detuve con un gesto. «No, ahora hablo yo». Ellos se quedaron quietos. He sido la que escucha, la que apoya, la que concilia. ¿Y qué recibo? Ser la exagerada, la dramática, la que ve cosas donde no hay. Pues adivinen qué, sí las hay. Y ustedes las pusieron ahí. Marcelo volvió a su tono suave. «Elvira, estás interpretando». «No, no estoy interpretando», lo corté. «Por primera vez estoy viendo, y no me gusta lo que veo». Silencio, un silencio tan tenso que casi podía escucharse romperse. Valeria finalmente habló. «No quiero que hagas escándalo». «¿Escándalo?», reí amarga. «Escándalo es lo que ustedes hacen cuando creen que nadie los escucha». Marcelo dio un paso hacia adelante. «Creo que estás siendo injusta, y yo creo que tú estás demasiado acostumbrado a que nadie te confronte». Su expresión se endureció, una microfisura en su fachada perfecta. Valeria lo miró de reojo. El gesto no fue de miedo, fue de cálculo. Estaba midiendo si esa grieta podía servirle, y eso lo entendí todo. Valeria no era solo manipulada, era estratega, y quizá Marcelo no controlaba tanto como creía. «Quiero espacio», dije finalmente tomando aire. «Los dos, fuera de mi casa hoy mismo». Valeria abrió los ojos. «¿Estás echándonos?» «Estoy protegiéndome», respondí. Marcelo respiró hondo y por primera vez su voz perdió el tono suave. «Estás cometiendo un error, Elvira. No sería el primero», dije, «pero este lo cometo sabiendo exactamente lo que hago». Valeria apretó los dientes. «Me vas a deber una explicación cuando se te pase esto». «Perfecto», respondí. «Y tú me vas a deber una disculpa cuando todo explote». Una pequeña pausa de esta historia para pedirte que si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y darle me gusta a este video, porque aquí en Historias con Lola tenemos las mejores para ti. La puerta se cerró detrás de ellos. El silencio que quedó fue extraño, no alivio, no triunfo, algo más oscuro, algo que me decía que esto no había terminado, que ellos no iban a rendirse, que Valeria, herida en su orgullo, encontraría la forma de volver, que Marcelo, descolocado por primera vez en años,
buscaría recuperar el control y que yo acababa de encender una mecha muy larga en una habitación llena de gasolina. Me dejé caer en el sofá, respirando a medias. Sabía que esta guerra apenas comenzaba y que los siguientes movimientos no serían suaves, ni de ellos, ni míos. La casa quedó en silencio después de que Valeria y Marcelo se marcharan, pero no era un silencio pacífico. Era ese tipo de quietud que precede a un derrumbe, un silencio lleno de ecos invisibles que parecían repetirme cosas que yo había querido ignorar durante demasiado tiempo. Pasé la tarde intentando ordenar mis pensamientos, pero cada vez que me sentaba, la imagen de ambos, juntos, calculadores, perfectos, me regresaba a la mente como un puñal. Sentía que mi piel estaba demasiado sensible, como si cada sonido fuera una amenaza. Aún así, había una parte de mí que se sentía extrañamente viva. Había roto algo, un patrón, un dominio silencioso, una dependencia. Y aunque sabía que el precio por hacerlo sería alto, no podía volver atrás. Cuando se hizo de noche supe que no iba a dormir, no hasta saber cuál sería su siguiente movimiento. Cerca de las 11 escuché pasos en el pasillo. Me congelé, pero era solo el viento moviendo una puerta que no había cerrado bien. Me reí sola, pero era una risa corta, nerviosa. Me serví un té para intentar calmarme. Apenas iba por el segundo sorbo cuando escuché el timbre. Mi pecho se contrajo. No podía ser. Me acerqué a la puerta con cautela y miré por la... ¿Qué quieres?, pregunté. Ella ladeó la cabeza. Hablar. No voy a dejarte entrar. No lo necesito, dijo. Solo escúchame. Suspiré. Lo peor que podía pasar era que siguiera repitiéndome lo impulsiva que era, y yo ya había recibido suficiente de eso para toda una vida. Habla entonces. Valeria jugueteó con algo entre sus dedos. Una pulsera. La suya, la que siempre usaba cuando estaba nerviosa. Eso me desconcertó. Ella rara vez dejaba que se notara cuando algo la afectaba. Marcelo está molesto, dijo finalmente. Sonreí con una mezcla de ironía y cansancio. Por supuesto que lo está. No entiendes, añadió, dando un paso más cerca. No está molesto contigo en particular. Está molesto porque lo desafiaste delante de mí. No pude evitar reír. Y supongo que ahora yo soy la culpable de ponerlo inseguro. Valeria negó con la cabeza. Marcelo no se siente inseguro. Marcelo se siente traicionado. Ese matiz me heló. Traicionado, como si yo fuera una propiedad, un lugar donde él guardaba algo. ¿Y tú?, pregunté. ¿Qué sientes? Valeria me sostuvo la mirada. Confusión. La respuesta era inesperada. No parecía parte del libreto. No sonaba manipulada. Sonaba humana. Aflojé un poco la cadena y abrí la puerta apenas 1 centímetro más. ¿Confusión sobre qué? Ella respiró profundo. Sobre si lo que tú dices es cierto, o si Marcelo tiene razón. ¿Y qué te dice Marcelo?, pregunté con un nudo en el estómago. Valeria bajó la mirada. Que tú siempre has sido celosa. Sentí el golpe directo en el pecho. ¿Celosa de qué?, respondí conteniendo la rabia. De mí, susurró ella. De la atención que los demás me dan, de cómo siempre encajo mejor, de cómo... La interrumpí antes de que siguiera. Valeria, deja de repetir sus palabras. Háblame tú. Ella tragó saliva, y por primera vez vi un destello de verdad en su expresión que no estaba teñido por la sombra de Marcelo. Yo nunca dije que fuera celos lo tuyo, admitió. Eso fue idea de él. Mi pulso se aceleró. ¿Y le creíste? Ella titubeó. Es fácil creerle a Marcelo cuando estoy con él. Es convincente, una frase peligrosa, una frase demasiado sincera. La miré fijamente. ¿Convincente o dominante? Valeria alzó la mirada como si por un instante se sintiera descubierta. A veces no sé la diferencia, susurró. Un silencio pesado cayó entre nosotras. Observé su postura, sus manos inquietas, la forma en que evitaba mirarme de frente.
Ella no estaba allí para pelear, ni para vigilarme, ni para repetir el discurso de Marcelo. Estaba allí porque algo en ella había empezado a resquebrajarse. Valeria respiró hondo y dijo: «Él no sabe que vine». Ay, esa frase y no otra hizo que me recorriera un escalofrío, porque significaba que ella sabía que Marcelo no le perdonaría eso. Le abrí la puerta. Valeria entró con pasos lentos, como si cruzara un límite invisible. Nos quedamos en la sala, frente a frente, sin decir nada por un largo rato. Finalmente hablé. «¿Cuánto tiempo lleva Marcelo diciéndote cosas sobre mí?» Valeria se sentó y miró el suelo. «Años». Me apoyé en la pared, sintiendo que las piernas me fallaban. «¿Y tú lo dejaste?» Ella levantó la mirada con esa expresión orgullosa que usaba cuando se negaba a admitir algo. «Él tiene una forma de interpretar a la gente. Pensé que solo era perceptivo». «No, Marcelo tiene una forma de moldear a la gente», dije con amargura. «Y tú le dejaste hacerlo». Ella frunció el ceño. «Tampoco es así, Elvira. No soy una marioneta». «Ah, ¿no?». Me acerqué. «Entonces explícamelo». Valeria se quedó callada. Solo el reloj sonaba, marcando segundos de tensión. Finalmente dijo: «Marcelo me hace sentir vista». Mis labios se entreabrieron. «¿Vista?» «Sí, como si mis opiniones fueran valiosas, como si yo fuera valiosa». Tragué saliva. «¿Y yo qué te hacía sentir?» Ella levantó la mirada con una mezcla de culpa y desafío. «A veces, como una sombra, como si tú ocuparas el espacio emocional de todos y yo solamente estuviera allí para llenar huecos». Sus palabras me cortaron más de lo que esperaba. Era la primera vez que la escuchaba decir eso, la primera vez que la veía tan desnuda, sin el filtro de Marcelo ni el personaje de hermana perfecta. «¿Y por eso dejaste que él me pusiera como la desequilibrada?», pregunté en voz baja. Valeria se movió incómoda. «No lo dejé, solo no lo detuve». El silencio se volvió tan espeso que casi podía morderse. Yo respiré hondo. «¿Por qué has venido realmente, Valeria?». Ella me sostuvo la mirada, y en ese instante el miedo que guardaba bajo la piel se reveló. «Porque creo que Marcelo está cambiando». Mi estómago cayó. «¿Cambiando cómo?». Ella miró hacia la ventana, como si temiera que alguien la oyera. «Está más ansioso, más controlador. No le gustó que me separara de él después de que salimos de aquí. No entendió por qué quería pensar sola. Le dije que necesitaba espacio, que lo que pasó hoy me supo a nada», susurró. «Precisamente ese es el problema. No hizo nada». Se quedó quieto, sonriendo, mirándome como si estuviera evaluándome, como si estuviera esperando que yo cambiara de opinión. Un escalofrío me recorrió la columna. «Siempre hace eso cuando siente que está perdiendo control», dije. Valeria levantó la vista, alarmada. «No digas perdiendo control, no es así». «Entonces, ¿cómo es?». Ella no respondió. Pasó un rato antes de que Valeria hablara de nuevo. «Elvira, ¿y si tú tampoco estás viendo todo?». «¿A qué te refieres?». Valeria respiró hondo, casi temblando. «Marcelo no es el único que exagera cosas», dijo. «Tú también reconstruyes historias. Tú también tienes versiones». La acusación fue un disparo inesperado. «¿Qué estás insinuando?». Valeria se puso de pie. «Que no quiero cambiar un manipulador por otro». Mis ojos se abrieron de golpe. «¿Me estás llamando manipuladora?». «Te estoy diciendo», replicó ella, «que tu versión de ti misma no siempre coincide con cómo actúas realmente. A veces tú también presionas, a veces tú también distorsionas, a veces tú también quieres que te crean todo. El mundo se me tambaleó». «¿Eso piensas de mí?». «No lo pienso», respondió. «Lo he sentido». Yo retrocedí un paso. «Te he protegido toda la vida, y te lo agradezco, pero eso no te da derecho a decidir cómo me siento o qué veo o a quién escucho». Ese golpe dolió más que cualquiera de Marcelo, porque venía de ella, solo de ella, sin influencias.
sin distorsiones, sin máscaras. Nos quedamos en silencio, enfrentadas, respirando con dificultad. Era un momento que podía romperlo todo, no solo el vínculo con Marcelo, sino el nuestro, lo que quedara de él. Valeria fue la primera en apartar la mirada. «Sé que estás herida», dijo, «pero yo también. ¿Y qué quieres que haga?» Ella se acercó, con los ojos brillando. «Quiero que dejemos de ser las piezas de Marcelo», susurró. «Quiero entender qué hay debajo de todo esto, pero necesito que también me escuches a mí». La miré, sin saber si odiarla o abrazarla. «¿Y Marcelo?», pregunté. «¿Qué vas a hacer con él?». Valeria me observó con un brillo extraño, un brillo que no supe leer. «Todavía no lo sé, pero creo que él también me subestima. Ese tono, ese matiz, esa sombra que se formó en su rostro». Comprendí algo que me revolvió profundamente. Valeria no quería soltarse de Marcelo, quería superarlo, quería ser más fuerte que él. Y quizá, por primera vez, me necesitaba no para protegerla, sino como aliada o como arma. Antes de que pudiera responder, Valeria dio un paso atrás, como si recordara algo. «Me tengo que ir antes de que note que no estoy en casa», dijo. «¿Lo teme?», pregunté sin pensarlo. Valeria se quedó paralizada. Sus labios se entreabrieron apenas. Luego dijo: «No lo temo, solo lo conozco», y se marchó. Cerré la puerta con el corazón latiendo como si quisiera salirse del pecho. Mientras subía las escaleras, un pensamiento me perforó. Marcelo no va a dejar esto así. Valeria tampoco. Y yo, sin quererlo, me había convertido en el eslabón que podía romperlos o unirlos más fuerte. No sabía qué sería peor. Me acosté sin apagar la luz, los ojos muy abiertos. Casi a las 3 de la madrugada, mi teléfono vibró. Un mensaje, de un número desconocido. Solo tenía 3 palabras. «No la escuches». Me quedé helada. Luego llegó otro. «Ella te usa». Y otro. «Siempre lo hizo». Contuve el aliento. El siguiente mensaje tardó un poco más, como si quien lo enviara quisiera asegurarse de que cada palabra cayera con precisión quirúrgica. «No sabes quién es realmente». El último mensaje llegó 20 segundos después. «Pero yo sí». Y entonces supe, sin tener que verlo, sin tener que confirmarlo. Era Marcelo. No dormí. No podría haber dormido aunque lo hubiera intentado. Los mensajes de Marcelo aún brillaban en mi pantalla como brasas. «No la escuches». «Ella te usa». Yo sé quién es realmente. Eran amenazas disfrazadas de advertencias, exactamente el estilo de Marcelo. Pero esta vez, algo era distinto. Ya no tenía a Valeria repitiendo sus palabras. Ya no tenía una familia creyendo ciegamente en su perfección sin grietas. Ahora había tensión, cisuras, dudas. Valeria se había marchado de mi casa en silencio, con esa mirada temblorosa que intentaba parecer fuerte. Pero no era fortaleza, era miedo disfrazado de orgullo, y sabía que Marcelo lo había notado. La pregunta era, ¿qué iba a hacer él ahora que sentía que perdía el control sobre nosotras? La respuesta llegó a la mañana siguiente, cuando mi madre llamó diciendo: «Elvira, ven a casa, es urgente. Marcelo quiere hablar con todos». Mi sangre se heló. Marcelo había decidido mover ficha. «¿Qué pasó?», pregunté. «No sé», respondió ella nerviosa. «Dice que hay algo que debemos aclarar como familia. Valeria también está aquí. Por favor, ven». Mi corazón empezó a latir con violencia. Era una trampa, un escenario perfecto para desplazarme, exponerme, dejarme como la inestable. Marcelo quería reunir a todos. Me vestí rápido, sin maquillarme, sin pensar demasiado. No era día para máscaras. Cuando llegué a la casa familiar, reconocí el ambiente enseguida, ese silencio expectante, esa calma artificial que siempre precede a un huracán emocional. Marcelo estaba sentado en la mesa del comedor, con su traje impecable, manos juntas, expresión templada. Valeria estaba a su lado, pálida, rígida,
evitando mi mirada. Mis padres estaban al otro extremo, confundidos, nerviosos. Mi madre con un rosario entre los dedos, mi padre con esa postura rígida que solo usaba en situaciones graves. Marcelo alzó la mirada cuando entré. «Gracias por venir, Elvira». Su tono era suave, casi profesional. «Esto no puede esperar». Me senté sin responder. Lo observé. Ese rostro calmado, esa presencia que siempre había impuesto respeto. Pero ahora, sus ojos tenían algo más. Miedo. Un miedo disfrazado, pero real. Marcelo tomó aire, preparando su discurso. «Creo necesario aclarar ciertos malentendidos que están afectando la unión familiar», dijo. «Me preocupa la salud emocional de todos, especialmente de ustedes dos», asintió hacia Valeria y hacia mí. «Y no quiero que los rumores nos dañen». «Rumores», ahí estaba la palabra clave. Intenté hablar, pero él levantó una mano. «Déjame terminar, por favor». Valeria bajó la mirada. Mi madre asintió, confundida. Yo respiré hondo. Marcelo continuó. «En los últimos días he notado comportamientos inusuales, tensiones, sospechas infundadas, y creo que es importante que reconozcamos que hay emociones fuertes en juego y que algunas percepciones pueden estar distorsionadas por historias pasadas». Era perfecto. Un discurso clínico, frío, cuidadoso, dando a entender que los problemas eran emocionales, no reales, que yo era frágil, que Valeria estaba confundida, que él era solo el mediador. Mi padre frunció el ceño. «¿Estás diciendo que Elvira está imaginando cosas?» Marcelo sonrió con esa modestia falsa que le funcionaba tan bien. «Solo digo que todos necesitamos claridad». Clavé mis uñas en la mesa. «¿Y qué se supone que hemos imaginado, Marcelo?» Él me miró con una compasión ensayada. «Tu desconfianza, Elvira, tu tendencia a ver intenciones ocultas donde solo hay preocupación». Y hizo una pausa teatral. «Ciertas acusaciones tuyas sobre mi relación con Valeria». La tensión se volvió palpable. Mi madre abrió los ojos, sorprendida. «¿Qué acusaciones?» Marcelo bajó la mirada, como si le doliera decirlo. «Que yo manipulo, que controlo, que exagero errores para generar distancia entre ustedes». Mi madre se llevó una mano al pecho. Mi padre me miró, confundido, esperando explicación. Y ahí entendí algo brutal. Marcelo no había venido a defenderse. Había venido a acusarme primero. Me incorporé, temblando de rabia. «No son acusaciones, son hechos». Marcelo me sostuvo la mirada, calmo, inmutable. Pero sus ojos ardían. «Si realmente crees eso, Elvira, entonces necesitas ayuda», dijo. «No porque yo te lo diga, sino porque estás en un estado emocional peligroso. Y Valeria coincide conmigo». Valeria alzó la cabeza de golpe. No lo esperaba, ni yo. «¿Yo qué?», preguntó. Marcelo se tensó. «Coincides conmigo», repitió. «Me dijiste que Elvira estaba actuando de manera impulsiva, que te hacía sentir presionada, que te agobiaba». Valeria abrió la boca, horrorizada. «Yo nunca dije eso así», exclamó. Mi padre golpeó la mesa. «Basta. Alguien tiene que explicar qué está pasando». Valeria me miró, yo la miré, y por un segundo ambas entendimos algo. Marcelo se había equivocado. Había arriesgado demasiado. La había usado demasiado. Valeria apretó los dientes y habló. «Marcelo, estás mintiendo», dijo. Mi madre jadeó. Mi padre se quedó inmóvil. Marcelo se giró hacia ella con la calma de un científico observando una anomalía. «Valeria, creo que estás confundida», dijiste. «No», lo interrumpió ella con una voz que jamás le había escuchado. «Yo no dije eso. Nunca dije que necesitara ayuda emocional. Dije que las cosas estaban tensas, que necesitaba espacio. Y tú lo convertiste en algo distinto». La expresión de Marcelo cambió. Por primera vez perdió el control un segundo. Una chispa de desesperación en su mirada.
Valeria, tú misma me dijiste que Elvira. Tú repetiste mis palabras como te convenía, gritó ella. Siempre lo haces, siempre las distorsionas. Papá se levantó. ¿Distorsiona? ¿Qué quiere decir con eso? Valeria respiró entrecortadamente. Papá, Marcelo lleva años diciéndome cosas sobre Elvira, que es impulsiva, que no piensa antes de hablar, que se inventa historias. Me hacía creer que yo tenía que cuidarla de sí misma, pero luego me hacía sentir que solo él podía interpretarlo todo, que solo él sabía la verdad. Marcelo se puso de pie, tenso. Valeria, estás nerviosa, estás diciendo cosas que no... No me interrumpas, le gritó ella. Mi madre dejó caer el rosario. Mi padre entrecerró los ojos. Valeria temblaba. No vuelvas a acercarte así, susurró ella. Yo me levanté. ¿Ven?, dije, alzando la voz. ¿Lo ven? Esto es lo que lleva años pasando. Marcelo controla, manipula, dirige cada conversación, y si no lo dejan, se desespera. Marcelo giró hacia mí, y sus ojos ya no disimulaban nada. Estás destruyendo tu propia familia, escupió. Mi padre dio un paso al frente. Marcelo, no te he escuchado negar nada aún. Marcelo apretó los dientes. No tengo que negar tonterías. Valeria dio un golpe sobre la mesa. Entonces diles lo que me dijiste ayer, exclamó. Marcelo se puso rígido. Yo sentí un escalofrío. Mi madre se llevó las manos a la boca. ¿Qué te dijo?, preguntó ella. Valeria respiró hondo, con lágrimas en los ojos. Que Elvira siempre será un problema emocional. Que alguien tiene que mantenerla en la realidad. Que yo debía mantener distancia porque ella te arrastra con sus dramas. Mi madre se giró hacia Marcelo. ¿Tú dijiste eso? Marcelo se lamió los labios, nervioso. Estaba preocupado. ¿Preocupado o controlando?, preguntó mi padre con un tono que no le había escuchado jamás. Valeria continuó, liberándose. También dijo que yo debería confiar en él más que en cualquiera, que él es el único que sabe lo que es mejor para mí. Mi padre se volvió hacia Marcelo, furioso. ¿Le dijiste algo así a mi hija? Marcelo alzó las manos. Están sacando todo de contexto. Yo hablé, suave, firme, y mis mensajes, los que me mandaste anoche, también están fuera de contexto. Mi madre me miró. ¿Qué mensajes? Puse mi teléfono en la mesa. Todos lo vieron. Marcelo palideció. Valeria abrió los ojos como si le hubieran clavado un cuchillo. Mi padre leyó cada mensaje lentamente. No la escuches. Ella te usa. Siempre lo hizo. No sabes quién es realmente. Pero yo sí. El silencio fue sepulcral. Mi padre levantó lentamente la mirada hacia Marcelo. ¿Qué significa esto? Marcelo respiró hondo. Y entonces, finalmente, mostró su verdadero rostro, el que siempre estuvo debajo, el que yo había visto primero, el que Valeria empezaba a ver, el que ahora veía toda la familia. Su voz salió fría, afilada. Significa que yo he sido el único aquí que ha intentado mantener algo de cordura. Las dos están en un estado emocional desbordado. Siempre lo han estado, y alguien tenía que poner límites. Valeria lloró. No tienes derecho, susurró. Marcelo siguió hablando, casi sin aire. Ustedes no entienden el daño que se hacen entre ustedes. Elvira siempre te ha envidiado, Valeria, siempre. Y tú siempre te dejaste llevar por ella. Yo solo... Mi padre lo interrumpió. Marcelo, basta. Marcelo se quedó congelado. Mi padre, con la voz más grave y contenida que jamás le había escuchado, dijo: Tú no hablas así de mis hijas. No en mi casa. No después de lo que acabamos de escuchar. Marcelo abrió la boca, pero mi padre levantó una mano, cortándolo. Lárgate. Marcelo empalideció. No pueden hablarme así. Yo soy parte de... No, lo cortó mi madre. No lo eres. Siempre creímos que eras alguien noble, que ayudabas, que apoyabas. Pero lo que hiciste es abuso emocional.
Manipulación. Dividir a dos hermanas para sentirte importante. Marcelo tragó saliva y por primera vez pareció pequeño, muy pequeño. Valeria habló entre sollozos. Te creí, confié en ti más que en cualquiera. Y tú me usaste. Me necesitabas peleada con Elvira para sentirte mejor contigo mismo. Te odio. Marcelo parpadeó, herido. No por la verdad, por su ego. Valeria, no digas eso. Yo solo, pero ella ya no lo escuchaba. Yo tampoco. Mi padre señaló la puerta. Fuera, ahora. Marcelo miró alrededor como si buscara un resquicio donde meter su versión, pero no había nada, ni una grieta, ni un aliado, solo la verdad, por fin visible, y nosotros, mirándolo como lo que realmente era, solo un hombre, un manipulador más, sin poder, sin máscara, sin público que lo aplaudiera. Marcelo salió. No volvió a mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, el silencio cayó como una manta pesada. Valeria se derrumbó. Mi madre la abrazó. Mi padre me miró a mí. ¿Estás bien? Yo respiré hondo. No, pero voy a estarlo. Valeria me miró entre lágrimas. Elvira, perdóname. Me acerqué a ella, la abracé. Y fue un abrazo duro, roto, lleno de ausencias, de culpas, de heridas acumuladas. Pero era un abrazo honesto, por primera vez en mucho tiempo. Esa tarde lloramos, hablamos, gritamos, nos interrumpimos, volvimos a hablar. Expusimos cada cosa no dicha, cada manipulación, cada media verdad. Y al final quedó la sensación de que por fin habíamos sobrevivido al incendio. Esto fue todo en la historia de hoy. No olvides que aquí en Historias con Lola tenemos las mejores para que te entretengas, y si quieres formar parte de la comunidad, puedes darle me gusta al video y comentar qué te pareció esta historia.